Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. Esta vez tenemos un nuevo invitado, Vicente Arbuz, quien es licenciado de Derecho de la Universidad Católica, muy pronto a jurar. Cuando este capítulo salga al aire, de hecho, ya será abogado. Trabaja en el área legislativa de Comunidad y Justicia y es profesor de Ética en la Facultad de Obstetricia de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Vicente? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación aquí. No, gracias a ti por ofrecerte también, o sea, por estar dispuesto por tu tiempo, por la exposición. por la exposición de los medios. Claro. Vamos a hablar de un tema políticamente incorrecto, además, así que... Claro. En esta ocasión vamos a conversar sobre un autor francés llamado Michel Villey, profesor legal en la Universidad de Estrasburgo y después de París durante el siglo XX, y se centró sobre todo en una visión de la filosofía legal desde una interpretación conservadora. En ese sentido vamos a conversar sobre la base de un texto que se llama Crítica de los Derechos del Hombre, la cual es la transcripción de una conferencia que él dio en la Universidad de Madrid el año 1972, y en el que habla de las generalidades de qué se entiende por los derechos del hombre en términos más contemporáneos, derechos humanos, y cuáles han sido las críticas que se le pueden hacer a esta concepción y esquemas alternativos de pensamiento jurídico. Ahora, yo diría más que una crítica al... O sea, también, pero más que una crítica es como al lenguaje, es una crítica contra el lenguaje de los derechos humanos. Villey tiene un rollo muy con eso de más o menos la idea, que no se trata de que los antiguos hayan desconocido esta idea de los derechos como facultades o mirando en los derechos humanos la dignidad humana, sino que son dos maneras distintas de pensar lo jurídico, pero, y ahí está la cuestión que es interesante, que cada una pone el acento en datos que son distintos y por lo tanto son el foco al final, el centro del sistema, el estudio del derecho está puesto en una cosa que es distinta. Entonces, en vez de ser ahora el estudio del derecho como el estudio de qué es lo justo, se ve más o menos una especie de determinación de contenido de estos derechos humanos y cómo, si es que hay conflicto, qué pasa, no sé qué. Es otra manera de enfocar el problema y por eso mismo se generan otros problemas distintos. Esa es por eso la crítica también de Villey. Me llamó la atención que su crítica nace de una concepción de Estado. Parte de la idea del derecho como una facultad del Estado-Nación, del pueblo. El derecho de los romanos, que es una definición bastante clásica desde el derecho romano en adelante. Contrapuesto después con la idea de los derechos del hombre como subjetividades abstractas, de cierta manera. Un hombre inmaterial. Una idea del hombre... Teórico. Claro, teórico, que Eso, no necesariamente sí. se encuentra en la realidad. Sí, como un poco abstracción, racionalista, idealista, como ciertos principios a priori que van de arriba para abajo, más o menos. Hay un cambio total de cómo se entiende la ciencia del derecho, como una cosa más política, a una concepción antropológica o metafísica tal vez de los derechos, que se podría decir, donde el derecho no está subyugado a la potestad política del Estado y a las determinaciones de la sociedad, sino a una concepción metafísica abstracta de cierta manera y que no responde a la identidad política del Estado. Y además de la identidad política, es un tema también de no reconocer, yo creo, lo concreto, como a partir de la observación, más o menos, que el derecho romano siempre partía desde la observación. Los juristas que miran, a ver, aquí está Ticio, está Cayo, y entonces Ticio le dice a Cayo que, oye, ya, yo saco esta piedra y con esa piedra hago una escultura, oye, pero la piedra era de otro, entonces, ¿qué pasa? Como que se va viendo al revés un poco. Desde lo concreto, trataba de ver qué era lo justo ahí. En cambio, hoy día es al revés. Partimos de una especie de idea de una naturaleza humana muy abstracta, que nadie sabe muy bien qué es lo que es y nadie la conoce mucho. Y a partir de ahí tratamos de ir como deduciendo más o menos lógicamente hacia abajo, que es una cosa que es imposible al final, ir deduciendo hacia el caso concreto, como desde los axiomas. Y eso es una de las cosas que Villey critica. ¿Sí? Claro. Sí. Por ejemplo, los estatutos de persona, o sea, uno mira el derecho indiano, en el derecho romano también, que tenían distintos estatutos personales, así como una cosa es el derecho de los indígenas, otra es el de los esclavos, que también en alguna época de Roma los esclavos no es que hayan sido así como solamente, como ya, los esclavos son cosas ya, pero eso no significa que el dueño los pueda maltratar, que sí, porque reconocían que eran seres humanos también, o sea... No, y curiosamente, el principio del humanitas romano permea durante el procedimiento de desarrollo de la esclavitud romana a formas cada vez más humanitarias. Se va flexibilizando y humanizando la esclavitud, lo que nunca va a ser del todo humana porque la esclavitud es antihumana de cierta manera. Claro, lógico. Bueno, y de hecho hasta que no llegó el cristianismo no fue... Incluso hasta que profundizó mucho en la sociedad, no se acabó, digamos. Pero de todas maneras yo creo que dice algo el hecho de que, o sea, te dicen ya, una cosa es el padre de familia, otra cosa es la señora, otra cosa son los hijos, otra cosa es el esclavo, otra cosa es el extranjero. Reconocen como distintos estatutos y a partir de eso van también determinando un poco qué es lo justo en cada caso. En cambio ahora es un poco al revés. O sea, partimos de una idea súper abstracta y súper etérea de persona y desde ahí vamos como deduciendo al caso concreto. Vicente, tú querías una
visión privilegiada al respecto. ¿Cómo ves tú este uso del lenguaje de los derechos, que también reconoce mucho valor el autor al inicio y al final del texto, como un motor para promover ideales nobles y todo respecto de, no sé, de las minorías y otras cosas? Pero el uso del lenguaje de los derechos en relación principalmente con este tema de los, no sé si hablar de sistema internacional de derechos humanos, pero el uso para truncar la discusión política y reducir la discrepancia política legítima que se tiene que dar a una mera violación de derechos, por ejemplo. Entonces, el típico caso de esto es esta idea de que no se puede discutir, por ejemplo, del aborto o de algunos asuntos de género, porque cualquier discrepancia implica la violación o, de cierta manera, algún tipo de vejación sobre los derechos de otra persona. Lo mismo que se trata respecto de la libertad de expresión, por ejemplo, de que hay ideas o discrepancias que no se pueden tener porque la simple discusión del tema implica infringir los derechos del otro. Claro, efectivamente, es una defender ideales o causas nobles, o no tan nobles, diría yo también, o sea, pero sí, pues, efectivamente, o sea, porque te saltáis toda la discusión política al final. Saltáis el debate político, en vez de que es un poco, es lo más propio también de nuestra forma de ver el derecho. Uno dice, ya, los gringos cuando tienen un problema lo llevan a juicio y la Corte Suprema es la que resuelve controversias políticas, pero acá en general la cosa es distinta, es de una cultura como, una vez yo escuché a Joaquín García Huidobro decir algo de esto en una presentación de un libro de Alejandro Miranda, creo que era, sobre el principio del doble efecto, y llegaron a un caso polémico y un gringo que estaba ahí en la presentación del libro dijo, bueno, pero ¿y por qué ustedes no llevar caso a cortes y que caso? Así como muy, un poco, esa es la visión, el gringo piensa así, digamos. En cambio, y Joaquín lo miré y decía, es que, claro, ustedes llevan casos a cortes, nosotros es distinto. Me imagino perfectamente a Joaquín súper complicado con la respuesta. Sí. Los hispanos resolvemos esto, las controversias políticas, con una copa de vino, te fijas, en torno a la mesa, los dos que pensamos distinto, pero lo conversamos. Sí, no entendía nada tampoco, pero efectivamente es así, o sea, la controversia política acá la vemos así, como conversando, debatiendo, y si tú partes de la premisa de que aquí te están violando un derecho, de que la mujer que no puede abortar está siendo vulnerada en sus derechos, entonces no hay ninguna discusión. Pues la discusión precisamente es quién tiene el derecho acá, quién es el que está siendo vulnerado en sus derechos. Entonces efectivamente se instrumentaliza mucho, y además yo creo que en general la derecha, por decir de alguna manera, yo creo que no es un conflicto en realidad ya de derecha, esta es una batalla que es más... Claro. Porque en la derecha se mezclan conceptos económicos también, en fin, pero la cuestión es una batalla que es más cultural. Yo creo que a veces hay gente de izquierda que también la defiende más que gente de derecha, no siempre, pero a veces, sobre todo algunos de la democracia cristiana, pero ya, independiente de eso, si tú partís dando una solución, bueno, entonces, como que, ¿cuál es la discusión posible? Si tú decís, ya, hay un derecho al aborto, bueno, entonces ya ganaste, digamos, como que, ¿cuál es el...? Eso vámonos para la casa, porque... O sea, lo que estamos discutiendo es precisamente si hay un derecho al aborto o un derecho a la vida de la concepción, y para eso hay que demostrar, claro, o no, o discutir si no nacido es persona en el fondo, y si te saltáis ese derecho, entonces no tiene gracia. Pero si consagras tus conclusiones a priori como un derecho, bueno, ¿qué sentido tiene soltarse a discutir? Que esta clásica visión de los derechos como cartas de triunfo. El derecho tú lo sacas de la baraja y automáticamente ganas. Es como en Comentario Otaku, o en Yu-Gi-Oh! Exodia, una cosa así. Finalmente, si tú lo usas, no hay contrapeso contra eso porque es tu derecho. La justicia se basa precisamente en dar a cada uno su derecho, lo que le corresponde. El gran problema es lo que decía Vicente hace un rato, que es ¿qué pasa cuando chocan dos cartas de triunfo, dos derechos que se topan uno con el otro y que son incompatibles mutuamente? Claro. Cuando ambos invocan Exodia. Claro. Hay el caso de... Todos los casos que decía Cristóbal yo creo que son un ejemplo exactamente de eso mismo, y al mismo tiempo de la instrumentalización política. O sea que si tú comparas el caso del aborto, ya, esto se trata de enfrentar como el derecho a la vida del que está por nacer versus el derecho a elegir de la mamá, o en el caso de la libertad de expresión también, ¿cierto? Derecho a, no sé, a informar de los periodistas, a informar entre comillas, que a veces decir una cuestión que puede ser un poco ofensiva o algo contra la privacidad, no sé, versus el derecho a la privacidad de esa persona. Siempre se trata de presentar esto como si fuera un tema de conflicto de derecho, en el que los dos defienden que su postura es como la definitiva. Pero claro, si tú eso lo trasladas al problema de la discusión pública, deja de tener sentido. Hay que partir de una base que es común, no de la base propia. Y acá, para volver a nuestra dinámica de citar al Señor de los Anillos en todos los capítulos, como corresponde, muy bien.
como en derecho corresponde. Bueno, una de las ideas que también presenta el autor en el texto es que, de cierta manera, este respeto por los derechos como una realidad mucho más importante es un vestigio del derecho natural en esta selva positivista en la que estamos inmersos, y que en el mismo sentido este respeto a los derechos es algo que permea o que debería permear transversalmente a todos los conglomerados políticos. Entonces, de cierta manera, es como el anillo, como usar este lenguaje de los derechos y este respeto transversal y muy importante en el fondo a los derechos humanos es muy útil o muy provechoso y muy irresistible para así avanzar y a priori, como conversábamos, nuestras posturas en el fondo. Entonces no sé hasta qué punto es resistible la tentación de usar el lenguaje de los derechos y terminar como Bilbo cuando se enoja. Bueno, efectivamente, yo creo que ese es un problema porque una vez que nosotros perdamos esto, o sea, yo pienso, hay países que están teniendo una tentación así como muy en serio de ir denunciando tratados internacionales de derechos humanos, o al menos de mirarlos con recelo, de no respetarlos tanto, de no tomárselos tan en serio, porque no se respetan las distintas visiones. Se trata de imponer desde arriba como una visión única de los derechos humanos, que es esta visión, si uno quiere, más progresista, y con eso el sistema se va resquebrajando a poco. Uno mira todos los países árabes, por la pura forma que tienen de ver a la mujer, ya esto se les complica mucho, ¿cachai? O chinos, ¿para qué decir? Tienen todo tipo de problemas, y obviamente con eso no justifico ni a los árabes ni a los chinos en sus formas a veces injustas de ver a las personas, pero claro, el sistema no respeta las distintas culturas, y ¿para qué decir con las culturas también más cristianas o más occidentales? Y con eso uno ve Trump o Bolsonaro, que también están un poco en la línea de ir saliéndose de estos tratados. Y el problema es, si tú no tienes el derecho natural que teníamos antes, ¿qué te queda? Es muy complejo eso, o sea, hoy día por esto mismo de que estamos en el positivismo duro y tenemos este como pequeño resabio del derecho natural, entonces el conflicto no es tan fácil, o sea, no es fácil de resolver al final. Claro. Milei propone en el fondo dejar este sistema de a poco, pero en fin, hay que dar alguna respuesta también. ¿Cuál va a ser cómo vamos a proteger la dignidad si no tenemos esto? Y eso también es complejo. Es súper complicado. Bueno, también lo trata el autor cuando habla de cómo, creo que recontando las críticas de Burke, de que de cierta manera estos derechos universales del hombre también van a ser ilusorios porque no hay democracia en el Congo, algo así. Ah, claro, ¿sí? sí, pues, O sea, sí. podemos ponernos de acuerdo lo que queráis, pero en el Congo no les va a funcionar la democracia nomás. Eso es lo que... Sí, como, ¿qué quieres que hagamos? No tiene mucho... Claro, hoy día no sé si el Congo sería quizás, no sé cómo estarán en el Congo. No, Somalia, en China, por ejemplo. Somalia hoy lleva como 30 años de guerra civil, o sea, uno dice, aquí hay algo que falló, digamos, y claro, arreglar el problema tratando de imponer los moldes occidentales a otros países a veces no funciona, quizás, entonces... El caso tradicional de Medio Oriente, que importar Claro. la democracia liberal del estilo occidental ha demostrado que rápidamente degenera en conflictos civiles bien violentos. Claro, y religioso y político, es muy sí, complicado. el tema mismo de la tolerancia religiosa entendida a la manera occidental, o del Estado laico entendido a la manera occidental, para ellos es muy problemática, es muy problemática, y efectivamente no les funciona, o sea, empiezan guerras y guerras civiles también, atentados terroristas, todo tipo de cosas, es muy complicado. El estado ejemplo de que eso podía llegar a pasar era Turquía, y sorpresa, Turquía con Erdogan va claramente en el proceso inverso hoy en día. Lo otro que yo creo que es también esto de como que genera un poco ilusiones o falsa esperanza, yo creo que también es por esto del mito del progreso, y que se relaciona mucho con eso, quizás eso también sería chulo de conversarlo. La forma de ver la historia y de ver la política como un progreso hacia un movimiento, no sé, que va avanzando cada vez más exponencialmente, y entonces vamos consagrando derechos nuevos, y todos los teóricos estos, los constitucionalistas y los que se dedican a esto, dicen, no, es que no hay retroceso en materia de derechos humanos, entonces una vez que diste un paso, como que no hay vuelta atrás. Sobre todo con los de tercera categoría. Sobre todo con los de tercera generación, claro. ¿Y qué pasa? Oye, nuestro sistema está siendo cada vez más insostenible también. Incluso, ¿de dónde vamos a sacar plata para todo esto, digamos? O sea, que queremos ahora todo gratis en todo el mundo, en todas partes. Oye, como que no todos podemos darnos lujos de países desarrollados. Quizás tampoco es el camino ese, no sé. Se tratan de aplicar como moldes que son teóricos y que a veces son inexistentes a todas las realidades de manera más o menos uniforme, así. Claro, volvemos a esta idea de moldear la realidad desde un ideal teórico, sintético, que simplemente no puede hacerse efectivo, ¿no? Claro, sí, sí. En el fondo esa es la mentalidad ideológica al final. Yo creo que, existe la dignidad humana, y en ese sentido se puede usar el lenguaje de los derechos humanos y no tiene ningún problema. Pero eso es distinto de la visión ideológica de los derechos humanos, ideología, como el molde según el cual tú miras la realidad y lo tratas de aplicar.
qué sé yo. Eso está muy bien mostrado en el libro de Juan Antonio Widow, Widow, El hombre animal político, que fue muy polémico en su minuto, precisamente por ese punto de los derechos humanos. Tiene una polémica al final, la segunda edición es sobre ese mismo tema, pero ahí ya nos iríamos muy por la rama. Esa es la gran crítica que hace Burke, con bastante visión, a la Revolución Francesa. Claro. Burke, ¿dónde pone el centro de los derechos? En la prescripción. O sea, mi derecho como ciudadano inglés es porque mis padres lo tuvieron, mis abuelos lo tuvieron, y todo se sustenta de cierta manera en que el derecho que el Estado le ha ido dando, la concesión graciosa, se podría decir, que el Estado le ha ido dando al ciudadano, no puede quitárselo, pero no es por una condición antropológica, sino por la discusión política histórica. O sea, ¿por qué llegamos a esto? Porque Juan Sin Tierra tuvo que firmar la Carta Magna. Y un poco los derechos civiles se expresan por eso. Pero el gran problema, y esto es un texto que estaba leyendo hace un tiempo para un ramo de historia, la idea de derechos de tercera generación, de derechos sociales, ha ido permeando cada vez más desde la democracia liberal, donde se entendían los derechos en la forma de derechos civiles y derechos electorales, a la concepción que empieza a agregar cada vez más derechos de corte social. O sea, prestaciones de parte del Estado, de la sociedad, hacia el individuo. Esta la línea es, porque Burke diría, está bien en la medida que son una consecuencia de una evolución histórica. Si el Estado puede darlos, está bien. El problema es que no podemos abstraerlos y decir todos los Estados deben dar esto, porque eso es irreal. Ahora, ahí hay un problema porque también la dignidad humana al final, eso es el problema de que empezamos a mezclar todo un poco en el mismo saco. Entonces los derechos sociales y también o sea, de segunda, de tercera y de cuarta generación, un poco todo junto, como si todo fuera expresión de la dignidad inherente de la persona humana, no sé qué. Y uno dice, ya, chuta, pero es que como que el sistema antiguo era mucho más razonable al final. O sea, tú tenías ahí tú decís la dignidad humana está ahí. O sea, por la dignidad humana en el fondo existen ciertas, o ni siquiera la dignidad, por la naturaleza humana, existen ciertas prohibiciones morales, ciertos absolutos morales. Por ejemplo, que está prohibido matar directamente a una persona inocente. Eso, Santo Tomás no habla del derecho a la vida, ¿cachai? Y eso es por algo también. Te dice, oye, Santo Tomás cuando va tratando esto en la Suma Teológica tiene una parte sobre el homicidio, el de homicidio, otro sobre, o sea, el hurto y la rapiña, el hurto y el robo, otro sobre la injuria y así, ¿cachai? Como que se va viendo un poco, y todas esas cosas en el fondo son mecanismos de protección de la dignidad humana, pero ninguno de esos tiene este problema porque se pueden distinguir muy bien los dos planos, y además de eso te permite reconocer con mucha claridad quién es el que puede en cada caso hacer algo o exigir algo, que eso al final es como la concepción, si uno quiere, como bien entendía que se puede hacer de los derechos humanos, tipo JJ Ugarte o esta gente, como de los tomistas así, Fernández Concha, en fin, estos como tomistas que usan el lenguaje de los derechos subjetivos, pero que lo usan bien. Sí, mira, me quiero mover a otro tema. No, es que no sé si vieron una carta de Carlos Peña esta semana sobre el tema de los derechos sociales, en la que discutía primero este concepto jurídico de derecho y de cómo nosotros construimos una concepción de derechos sociales sobre el concepto jurídico de un título para exigir, incluso coactivamente, una acción o omisión de parte de un tercero, y cómo en la relación jurídica del derecho social, en el fondo, estaremos exigiendo, no sé, una prestación concreta como una vivienda, por ejemplo, a el Estado como sujeto pasivo y eso. Y todas las consideraciones económicas que hay de por medio que nosotros discutimos a la luz del texto. Pero luego, y acá es donde me interesa plantear la discusión, reconoce un valor sociológico a los derechos sociales o a distintas concepciones que se puedan darse de los derechos sociales, al margen de la discusión jurídica y económica que hay, como un principio integrador del tejido social y que serviría para legitimar la desigualdad material que es inherente a toda la sociedad, o que al menos es constatable en todas las sociedades, de cierta manera en que genera un valor, como decía, de legitimar esta desigualdad, el hecho de que tú puedas acceder a ciertas prestaciones garantizadas por el solo hecho de pertenecer a una comunidad. Entonces, de esa forma se combate esta idea de individualismo, el de sálvese el quien pueda o como quiera verse. Claro, al final el problema, y eso yo creo que es el gran punto de Villay también, que más que verlos como derechos, yo creo que hay que tratar de verlos como no sé, avance de políticas públicas hacia enfoque en los más vulnerables, en los más necesitados, en los que todavía les falta algo. Y eso no necesariamente se tiene que hacer a través de un lenguaje de los derechos y a través de una lógica de exigencia, porque eso siempre es una lógica que es individualista también. Ese es el punto. Es un gran problema, sí. De hecho, Villay en otros textos también sobre este mismo tema, Villay es un gallo que tiene prácticamente un solo tema, ¿eh? Así como en otros libros. Siempre es la crítica a los derechos subjetivos y a la modernidad también en otros aspectos, al constitucionalismo moderno, no sé. Es un gallo de muy pocas ideas, pero muy clara, muy vehemente y muy buena. O sea, muy bien mostrado. Y este gallo dice que
el derecho subjetivo es una cuestión que nació con Guillermo de Ockham, con una concepción filosófica precisamente de muy individualista, voluntarista también, y que fue rompiendo con la concepción más clásica de naturaleza humana, de ley, de persona. Igual se ha ido demostrando que en realidad eso no es tan así, pero de hecho creo que nació con el derecho canónico, la concepción misma de derecho subjetivo. Pero igual, de todas maneras, tiene algo de verdad, yo creo. O sea, más o menos ha sido el individualismo lo que ha ido gestando de a poco este sistema y haciendo que termine en la concepción de derechos humanos que tenemos hoy día. Y también ha sido el individualismo, yo creo, lo que ha hecho que terminemos como estemos. O sea, que tenemos unas sociedades que son súper individualistas. Por eso, no es la única, obviamente sería absurdo reducir todo el problema a eso, pero yo creo que tiene mucho de eso también. Mucho de la idea de que yo como individuo voy a exigir a la sociedad y a los demás a que me den cosas, y sin ver en cambio la visión contraria de que yo me debo a la totalidad, yo me debo a la sociedad. Que eso es en el fondo es la solidaridad como virtud también. Me gustó mucho esa parte del texto en la que trata... Bueno, me gustó que tuviese una parte propositiva, porque es muy común que solo hay una perspectiva crítica de estos temas y que se agota ahí, pero no, acá trata de introducir una solución de cierta forma. Y cuando trata las consecuencias, me gustó el espacio que le deja a la caridad en el fondo. Sí. Esta idea que se dirige a todos, que sirve a la dignidad y que llega a esos lugares en el que el derecho, por lo menos encuadrado en este lenguaje de los derechos, simplemente no puede hacerse efectivo por lo que decíamos, de que era una visión de cierta manera ideológica que se imprime en la realidad en lugar de emerger desde la realidad. De hecho, ese es un tema bien interesante, cómo el crecimiento de los derechos en el sentido subjetivo y por lo tanto del Estado como gran tutelador de estos ha ido dejando de lado la otra forma de regulación que existía en la sociedad de la antigüedad, sea la normativa social, la normativa moral, la normativa ética, religiosa, que claro, no tenían un efecto de ir a tribunales, pero tenían un efecto de ordenar a la sociedad hacia ciertos bienes que la comunidad lo entendía como comunes y que eran extralegales. La caridad es un buen ejemplo de eso, la generosidad. Muy buen ejemplo. Claro. Y además las personas yo creo que se sienten más unidas también. O sea, claro. Es una cosa de que el sujeto empieza a verse como miembro de algo y a encargarse de eso, y por lo mismo es como, oye, yo me involucro en esto y entonces y pongo el hombro por los demás más o menos. Que obviamente el pecado original igual existía y no es que haya una... Así que esas hayan sido sociedades perfectas donde no... Claro. No se trata de eso, pero la caridad tenía un lugar. En cambio hoy día son puras trabas. O sea, incluso para hacer donaciones uno dice, ay, te cobran impuestos, no sé qué. Sí, no sé. Sí, y es un caso concreto muy ilustrativo, porque ante la pregunta de, no sé, si es que donas o algo, más de alguna persona debe decir, no, porque voy a donar si es que pago impuestos. Claro, sí. Entonces se sustrae totalmente esta relación de persona a persona o sistémica de yo hacerme cargo de mi comunidad. ¿Sabes? Como que todo como decía Pablo, se entrega al Estado como garante que tutela estos derechos, pero no hay ninguna relación personal más allá de las individuales y entre individuos y el Estado. Claro, y eso es lo otro, que las sociedades menores, los cuerpos intermedios al final, prácticamente dejan de existir, porque es el Estado el que tiene que tutelar esto. Entonces no hay nadie que venga a satisfacer estas como necesidades mínimas, salvo el Estado. Iba a destacar el tema de las donaciones, que hay algo bien interesante ahí, esta visión de si yo dono a mí se debería descontar impuestos. Grande. O forma de tributar a través de donaciones. Es una forma de institucionalizar de cierta manera la donación, la caridad. La caridad se hace como una opción tributaria válida. Y también muy relacionado con esto, esta idea me parece que de corte más marxista, no estoy seguro si Marx directamente la dice, pero esta idea de que la caridad no es caridad sino que es meramente justicia, de que devolver a la gente lo que ya se le ha robado antes, que de virtud de cierta manera la virtud de la caridad la hace desaparecer en pos de la justicia, y eso, sumado al lenguaje de derechos, hace que la caridad termine viéndose como una cosa mezquina casi. Ahora, igual yo creo que efectivamente hay algo de eso, o sea, obviamente no es que Marx tenga razón en eso, pero también lo que pasa es que la justicia en el fondo, como justicia legal, es también caridad, porque exige el cumplimiento de la totalidad de la ley, que incluye también la ley evangélica para los cristianos, ¿cachai? La ley del amor. Claro. Entonces, bueno, o sea, en cierto sentido es justicia, pero claro, el problema es eso en la práctica, ¿qué significa? Obviamente no significa que voy a ir a demandar a tribunales, ¿cachai? Eso significa que cada uno tiene un deber moral de ser generoso con los demás, de darse a los demás, pero no me pueden demandar por eso, o sea, sería como, porque si no es insoportable, pues se vuelve imposible. En Soul of the World, Roger Scruton
comenta ese tema de una forma muy bonita, la hace en referencia al amor de pareja, al eros, en que dice, el eros es un caso típico que no exige reciprocidad de cierta manera. Uno no ama a alguien esperando como una respuesta económica de cierta manera, una bilateralidad judicial, pero que necesariamente uno espera esa bilateralidad de forma emotiva, que si bien no es exigible, uno no la busca, uno espera que venga de por sí porque el amor de cierta manera conlleva una respuesta de amor por el otro lado, pero que eso escapa de cierta manera a un tema de derecho. Yo no tengo derecho a que la otra persona me ame, sino que yo espero con cierta convicción de que mi amor va a ser respondido con amor. Finalmente muestra esa dimensión humana extralegal, que hoy en día yo creo que se ha perdido mucho. Hoy en día todo pareciera ser que este leviatán, como llamaba Hobbes, del Estado, ha crecido y ha absorbido cada vez más cosas. Por ejemplo, Claro, el tema de y la educación. sobre regular todas las relaciones humanas, además, es algo que termina destruyendo. O sea, un matrimonio donde dicen, ya, mira, esta cuestión la vamos a hacer así. Tú no sé qué cosa, yo no sé qué cosa, y se distribuyen todas las tareas y entonces yo solamente hago esto y tú solamente esto, y nunca se dan al otro. Bueno, esa cuestión termina por fracasar, digamos. Es como súper... Y lo mismo con amigos que, no sé, pues dos amigos que, no sé si alguno de ustedes fuma o ha fumado, pero en fin. Cuando uno fuma y uno tiene un amigo que fuma también, entre los dos, obvio, como que ya, uno se comparte los puchos nomás, ¿cachai? Como que, como ya, oye, yo ya te di 3 esta semana, entonces tú me tienes que dar... No, pues, oye, hay que vivir nomás. Y si el gallo se está poniendo muy fresco y no compra nunca pucho, entonces uno se lo dice y no hay un problema. Pero no es que haya que sobre-regular la relación, así que eso es quizás lo que nos está pasando ahora como sociedad. Uno dice todos los protocolos de los colegios, de la universidad, de no sé qué, y la vida se vuelve insoportable, ese es el problema. Muchas gracias por escucharnos, ese habría sido el capítulo de hoy y lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del @todólogoscl. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión. Ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo.